esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, primero de Tesalonicenses, y en particular vamos a estudiar el versículo 19 de capítulo 5, primero de Tesalonicenses 5, versículo 19. Y para entender el contexto, para mantener el contexto en la mente, vamos a empezar nuestra lectura en versículo 12 y leeremos hasta el versículo 22. Entonces, lean conmigo, por favor, primero de Tesalonicenses 5, 12 al 22. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivan en paz los unos con los otros. Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Miren, que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. Más bien examinen todo, retengan lo bueno, apártense de toda apariencia de mal. En mis preparaciones para mis sermones y en todo el estudio de Primero de Tesalonicenses, yo he sabido, vamos a llegar a este versículo, eventualmente vamos a llegar, y de un lado me he sentido emocionado, quiero estudiarlo. De otro lado, tengo un poquito de miedo. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo explicar y enseñar este versículo y los versículos siguientes? Pues entonces vamos a dedicar unos sermones, por lo menos 2, quizás 3, a versículos 19 al 22. Y este sermón se enfoca en versículo 19. Para nosotros es más difícil que era para los tesalonicenses por varias razones. Número 1 es que Pablo dedicó mucho tiempo a las iglesias que él había plantado. Él pasó semanas o meses o en algunos casos años con ciertas iglesias. Pero nosotros tenemos una epístola corta que él escribió a cada iglesia o a ciertas iglesias. Entonces, nosotros no tenemos la ventaja de haber pasado mucho tiempo con Pablo y haber oído o escuchado muchas de sus enseñanzas. Entonces, los tesalonicenses, al oír algo breve de Pablo, algo corto, ellos pueden añadir a lo que él dice brevemente en su epístola, la plenitud de su enseñanza que habían recibido antes. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es escudriñar las escrituras, comparar escrituras con escrituras para llenar los espacios vacíos y para aumentar nuestro conocimiento de la enseñanza de Pablo. Si nosotros visitáramos la iglesia de Tesalónica, cuando esta epístola fue leída y el pastor o un hombre está leyendo la epístola de Pablo y llega a esta parte y Pablo dice por su carta, no apaguen el espíritu, los demás tesalonicenses están haciendo eso. Sí. Y nosotros estamos sentados pensando, ¿qué significa? Los demás entienden, pero nosotros no necesariamente, porque no tenemos las mismas ventajas. Los otros tesalonicenses están pensando, sí, porque cuando Él estaba con nosotros, Él nos dijo esto y esto y esto y esto. Nosotros tenemos una epístola corta, breve,
y por eso es necesario a veces dedicar más estudio a ciertos versículos que a nosotros no son tan conocidos o que no entendemos tan fácilmente. Para formar el bosquejo, para la estructura del bosquejo, vamos a usar preguntas. Entonces, en el boletín ustedes tienen el bosquejo y el primer punto será esto. Punto número 1, una pregunta. ¿Qué produce el Espíritu para que no lo apaguemos? No apaguen el Espíritu. Apagar significa hay algo que es posible desactivar o apagar apagar. ¿Qué es que no debemos apagar? ¿Qué produce el Espíritu? Como una manguera o una, ¿cómo se dice? A faucet de agua. En la cocina tienes una llave. Tienes una llave y no apagues la llave. ¿Qué produce la llave? Agua. Entonces no apaguen el agua. ¿Qué produce el Espíritu que no debemos apagar? Que no debemos cerrar. ¿Qué es que produce el Espíritu? Pablo dice simplemente no apaguen el Espíritu. Y los tesalonicenses dicen, sí, nosotros no vamos a hacer esto. Nosotros tenemos que preguntar, ¿qué produce el Espíritu para que no lo apaguemos? Necesitamos entenderlo mejor. Obviamente es imposible apagar el Espíritu mismo, Dios el Espíritu. Es imposible apagar a Dios. No, nosotros no somos más fuertes que Dios, no podemos vencer a Dios. Entonces, cuando Pablo dice no apaguen el Espíritu, no es el Espíritu mismo, eso es imposible. Es lo que el Espíritu produce que no debemos apagar. Y esto nos dirige entonces a la pregunta, ¿qué produce el Espíritu para que no lo apaguemos? Y lo que vamos a ver bajo este punto es que el Espíritu produce, podemos resumirlo en cuatro cosas. El Espíritu produce la verdad, santidad, paz y orden. Verdad, santidad, paz y orden. El Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo, por su poder, produce la verdad, la santidad, la paz y el orden. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar dentro de esta epístola misma unos ejemplos y luego otros ejemplos de otras epístolas de Pablo o otras escrituras para llenar y aumentar nuestro entendimiento de lo que el Espíritu produce. Noten entonces, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 1, versículo 5. Pablo, en la primera parte de la epístola, él anima a los tesalonicenses y les aplaude. Les dice, ustedes cuando oyeron el Evangelio, lo recibieron, lo creyeron. Y su fe, tesalonicenses, tu fe ha resonado a la región alrededor. Porque ustedes sufrieron voluntariamente, sufrieron con gozo para el nombre del Señor Jesucristo. Pablo alaba a los tesalonicenses, no como adoración, pero él aplaude a los tesalonicenses. Y dice en versículo 5 de capítulo 1, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Pablo está diciendo, una de las razones por la cual ustedes creyeron es que Pablo vino con poder. Él demostró en su predicación, demostró en su ministerio el poder del Espíritu Santo. Entonces, los tesalonicenses sabían que Pablo predicaba la verdad porque el Espíritu Santo confirmó el mensaje de Pablo. Sabemos que este hombre
habla la verdad porque el Espíritu Santo lo demuestra. El Espíritu Santo lo hace claro, lo hace manifiesto. Y vemos la misma cosa en 2 de Corintios 12:12. Pablo dice, las señales de apóstol han sido realizadas entre ustedes con toda paciencia, con señales, prodigios y hechos poderosos. Pablo demostró su identidad. Él probó, yo soy un apóstol de Jesucristo y yo te lo mostraré por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué produce el Espíritu Santo? La verdad por medio de sus ministros, por medio de sus hombres que Él ha escogido. El Espíritu Santo habla la verdad por medio de sus profetas. Es lo que vamos a ver en otro sermón. Por medio de sus hombres, sus personas que Él escoge, habla por medio de ellos en poder. Por eso Pablo dice, yo vine en poder del Espíritu Santo, ustedes creyeron y yo doy gracias a Dios por eso. El Espíritu produce la verdad en la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo no solamente produce la verdad, sino también la santidad. La santidad. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo dice, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Entonces vamos a ver una transición. Primero, Pablo viene y su autoridad como apóstol es validada, es evidenciada, confirmada por el Espíritu Santo. Por eso ellos saben, esta es la palabra de Dios. Pero ¿qué les dice Dios? 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3 y versículo 8. Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes. Santidad. La voluntad de Dios es santidad. Versículo 8. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce la verdad, por medio de Pablo en este caso. El Espíritu Santo también produce la santidad en el pueblo de Dios. La voluntad de Dios para ustedes es la santificación. El que rechaza esto rechaza a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. ¿Qué produce el Espíritu? Pues produce el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Hemos visto entonces que el Espíritu Santo produce la verdad. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo en poder del Espíritu Santo como la palabra de Dios, la cual les ha enseñado la santidad. La voluntad de Dios para ustedes es la santificación. Y el Espíritu entonces, así, habiendo proclamado la verdad, habiendo guiado la iglesia en santidad, ahora la iglesia debe vivir en el Evangelio y en la ley de Dios. Esto produce la paz y el orden. La paz y el orden provienen de cristianos que creen el Evangelio y obedecen la ley de Dios, la verdad y la santidad. Hemos visto en 1 de Tesalonicenses instrucciones o enseñanza acerca de la paz y el orden. Pues sí, todos los versículos que acabamos de estudiar en los sermones anteriores, ¿cuál es el punto principal de ellos? La paz y el orden. La paz y el orden.
ya leímos al inicio del sermón, versículos 12 hasta 18, en que Pablo les instruye acerca de cómo ordenarse, cómo poner en una estructura correcta a la iglesia. Debemos amonestar a los desordenados, por ejemplo, y debemos ayudar a los débiles, pero también debemos amarnos los unos a los otros, etc. Vivan en paz los unos con los otros. Amonesten a los desordenados. La paz y el orden son importantes para la iglesia y el Espíritu Santo, esto es el punto, el Espíritu Santo produce la paz y produce el orden cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Si el Espíritu entonces produce la verdad, la santidad, la paz y el orden, apagar el Espíritu significa rechazar la verdad, no ser santo, no promover la paz y ser desordenado, etc. Todo lo contrario al fruto del Espíritu sería apagar el Espíritu. Si el Espíritu produce estas cosas, todo lo que prohíbe o inhibe la producción de estas cosas sería apagar el Espíritu Santo. Ellos, los tesalonicenses, no deben interrumpir, no deben prohibir, no deben desviar a lo que el Espíritu produce en la iglesia. Al contrario, si obedecen lo que Pablo les ha mandado, ellos estarán contribuyendo a la producción del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, quizás estás pensando, sí, pero no apaguen el Espíritu, ¿no tiene que ver más con los versículos siguientes, los siguientes versículos? Y sí, así es. Los versículos acerca de la profecía sí tienen que ver con este versículo también. Pero no quiero limitar la idea de apagar el Espíritu solamente a la profecía o a los dones del Espíritu. Las cosas extraordinarias, no podemos permitir que seamos tan enfocados en ellos que nos olvidemos de los dones ordinarios del Espíritu Santo, como la santidad y la verdad y la paz y el orden. Entonces debemos considerar los dos. El Espíritu produce cosas ordinarias, como el fruto del Espíritu. El Espíritu produce cosas extraordinarias, que vamos a estudiar más en otro sermón. Y los dos no debemos apagar el Espíritu Santo en ambos casos. El Espíritu produce mucho más que la profecía, y no debemos apagar cualquier cosa que el Espíritu Santo produce. Para resumir y repetir el argumento, es esto. Pablo nos dice, no apaguen el Espíritu. Nosotros entonces nos preguntamos, ¿qué produce el Espíritu para que no lo apaguemos? Y hemos visto en Tesalonicenses y en otras escrituras que el Espíritu Santo produce la verdad, la santidad, la paz y el orden. Esto es lo que el Espíritu produce en la iglesia y en los santos de Cristo. Y no debemos apagar, no debemos limitar, no debemos reducir cualquier palabra. No debemos, al contrario, cooperar, debemos crecer, debemos aumentar el fruto del Espíritu. Punto número 2. ¿Cómo apaga uno el Espíritu para que no lo hagamos? Hemos identificado qué produce el Espíritu. Ahora vamos a enfocarnos en la palabra apagar. ¿Cómo apaga uno el Espíritu para que no lo hagamos? Sabemos que es imposible apagar el Espíritu mismo, Dios, eso es imposible. Pero sí es posible apagar lo que el Espíritu produce. Y no debemos hacer esto.
¿Cómo apaga uno el espíritu para que no lo hagamos? Número uno, es necesario reconocer, por naturaleza deseamos lo contrario al espíritu. Por naturaleza deseamos lo contrario al espíritu. Pablo dice en Romanos 8, versículo 6, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. La naturaleza pecaminosa que todos tenemos, aun los regenerados, los nacidos de nuevo, hay pecado que permanece en nosotros. Ese pecado nos inclina naturalmente a todo lo contrario al Espíritu Santo. La intención de la carne es muerte. Pablo también dice en Gálatas 5, 15 al 17, pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. El pecado es nuestra inclinación natural. Entonces, la pregunta, ¿cómo apaga uno el espíritu para que no lo hagamos? Es una pregunta insensata de un lado. Es como un niño quien diría, ¿cómo desobedezco a mis padres para que no lo haga? Pues los niños lo hacen naturalmente. Así también nosotros desobedecemos a Dios naturalmente. Entonces, si quieres saber cómo apagar el espíritu, haz lo que quieras. Haz lo que quieras y apagarás el Espíritu Santo, porque harás todo lo contrario al espíritu. Porque Pablo nos ha dicho que la carne, la naturaleza pecaminosa del hombre, aun en los regenerados, es contra el espíritu y debemos andar en el espíritu para no satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Cómo apaga uno el espíritu para que no lo hagamos? Por naturaleza deseamos lo contrario al espíritu. Es necesario empezar aquí y reconocer, naturalmente voy a apagar al espíritu porque no quiero cultivar el fruto del espíritu. Quiero cultivar mis propios deseos, los malos deseos de la carne. Segundo, ¿cómo apaga uno el espíritu? Rechazamos los medios que el espíritu usa para producir su fruto. El espíritu, como la llave, él produce ciertas cosas. Si uno apaga la llave, cierra la llave, no hay agua. Entonces, si nosotros rechazamos los medios usados por el Espíritu, así vamos a apagar el Espíritu. Para apagar a un fuego, es necesario que haya algo para quemarse. Pero si hay un fuego allá, un fuego bueno, y si yo me alejo del fuego, entonces no puedo beneficiarme del calor del fuego porque estoy alejado. Si yo rechazo el fuego mismo, si rechazo la leña que se quema, entonces rechazo el calor producido por el fuego. ¿Cuáles son los medios que el Espíritu Santo usa para producir fruto en la iglesia de Jesucristo? ¿Cuáles son los medios usados por el Espíritu para comunicar la verdad, para mandar la santidad, para promover la paz y para llamarnos al orden? Pues los medios que el Espíritu Santo usa son lo que nosotros llamamos los medios de gracia. Los medios de gracia, ¿cuáles son? La lectura de la palabra de Dios, adoración, oración,
la palabra predicada, el bautismo, la cena del Señor. Esos son los medios que Dios usa, que el Espíritu usa para producir fruto en nosotros. La lectura de la palabra de Dios nos declara la voz de Dios. La adoración, si es adoración sincera y buena, nos dirige hacia Dios y su grandeza y su belleza y sus perfecciones sublimes. La adoración nos dirige a algo más grande que nosotros, algo maravilloso, Dios mismo. La adoración no nos dirige a nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos, sino hacia Dios y su grandeza. Entonces, el Espíritu, por la lectura de la palabra, nos declara la voz de Dios. Así oigo, escucho. Esto es bueno, esto es malo, esto es lo santo, esto es lo profano, que yo no entendería aparte de la palabra de Dios. Y en la adoración, yo viviría para yo mismo, pero la adoración me dice, no, nosotros vivimos como criaturas para Dios. Y las oraciones, reconocemos, somos criaturas, necesitamos la ayuda del Creador, necesitamos la ayuda de Dios. La oración entonces produce en nosotros la verdad, la santidad, la paz y el orden. Y la palabra predicada toma la voz de Dios, la palabra de Dios, y lo explica en más detalle, lo aplica a nuestras vidas. Y el bautismo es una palabra visible. Dios declara en el bautismo todos los que son unidos a Jesucristo en su muerte y su resurrección son nuevas criaturas. Entonces Dios en el bautismo proclama al mundo y al bautizado, yo soy el Salvador de los que creen en Jesucristo. Y el bautizado entonces es beneficiado por este medio de gracia, pero también todos los testigos que se acuerdan que recuerdan su propio bautismo. Piensan, sí, yo soy también nacido de nuevo por el poder de Dios. Yo soy también unido a Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Entonces el bautismo nos bendice. Y la cena del Señor regularmente nos recuerda de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y que su sangre y su cuerpo constituyen nuestro derecho al cielo, nuestro derecho a la vida eterna. El fundamento del perdón de nuestros pecados es la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. El punto es que en esos medios de gracia, por medio de esos medios de gracia, el Espíritu Santo obra en nosotros. Produce su fruto en nosotros. ¿Cómo apaga entonces uno el Espíritu? Si rechazamos los medios usados por el Espíritu para producir su fruto. Si yo rechazo el fuego, yo no voy a beneficiarme del calor. Número 3. Si nosotros hacemos lo contrario al Espíritu, obviamente apagamos lo que produce el Espíritu. Si rechazamos los medios, significa que no vamos a la iglesia. A nosotros no es importante. En este punto estamos diciendo, si hay un fuego que produce calor, y si yo vengo con agua frío, por ejemplo, y lo derramo sobre el fuego, esto también apaga el fuego porque estoy introduciendo algo opuesto al calor del fuego. Agua frío es opuesto a un fuego caliente. Son opuestos. Así también, si el Espíritu produce verdad, santidad,
paz y orden, lo que apaga el espíritu es la falsedad, el pecado, la desunidad y el desorden. Lo opuesto, lo contrario al Espíritu Santo. Imagínense que están construyendo, edificando una pared con ladrillos. Y cada vez que tú pones un ladrillo, el hombre a tu lado quita uno de la pared. ¿Cómo puedes edificar la pared si cada vez que pones en su lugar un ladrillo, otra persona quita uno? Será imposible. Así también en la iglesia, si una persona vive en santidad, pero el otro en pecado, sin arrepentimiento, es imposible producir, es imposible construir, es imposible edificar la iglesia. Porque lo que el Espíritu produce está siendo apagado. Así como la pared que quieres construir está siendo desconstruido. Y lo difícil es que naturalmente deseamos lo contrario al Espíritu. Entonces el punto no es unos son perfectos y otros no, pero los que pecan se arrepienten. Eso es lo importante. Si la persona quita un ladrillo y tú le dices, hermano, no, pon el ladrillo en su lugar. Y la persona dice, sí, debo hacerlo. Así la pared sigue siendo construido, aunque haya imperfecciones en el proceso. Pero si una persona quita el ladrillo y tú le dices, hermano, pon el ladrillo en su lugar, y dice, no. Entonces, sin arrepentimiento, sin restauración, es imposible llegar a la madurez del templo de Dios. Por eso, si el Espíritu produce la verdad, la santidad, la paz y el orden, debemos proteger estas cosas en nuestra propia vida primero y juntamente con amor los unos para con los otros. No, eso no es la verdad, hermano. Oh, no, eso no es la santidad, hermana. Oh, esto no contribuye a la paz, hermano. Oh, hermana, eso es desorden. Eso es importante. Y eso es exactamente lo que Pablo ha estado diciendo. Amonesten a los desordenados, ha dicho Pablo. Vivan en paz los unos con los otros. Y les rogamos que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, es decir, los que enseñan la verdad. Entonces la verdad, la santidad, la paz y el orden a Pablo son muy importantes. Y cuando dice no apaguen el espíritu, esas cosas también forman una parte de lo que esto significa. Número 4. ¿Cómo apaga uno el espíritu? Hemos visto si rechazamos los medios, no quiero nada con este fuego. Si nosotros hacemos lo contrario, si ponemos agua frío sobre el fuego. Número 4. Despreciamos y así olvidamos los medios usados por el espíritu para producir su fruto. En el primer ejemplo mencioné a alguien que intencionadamente, a propósito, se aleja del fuego. No quiere nada con el fuego. No estoy hablando acerca de eso en este punto. En número 4, estoy pensando acerca de cristianos, gente que no a propósito, pero a lo largo del tiempo, su estimo de los medios de gracia, su estimo del Espíritu Santo y lo que Él produce y los medios que usa, su estimo para estas cosas empieza a bajarse y deteriorarse durante los años. Despreciamos y así olvidamos los medios usados por el Espíritu para producir su fruto, no a propósito, no intencionadamente, pero eso pasa frecuentemente, porque hacemos las mismas cosas cada domingo. Hacemos las mismas cosas cada domingo. Se hacen normales, se hacen regulares, eso no es malo, pero entonces se hacen menospreciados, digamos, despreciados. Esto también ocurre cuando hay otras cosas en la vida que empiezan a tener un valor más importante para nosotros.
Piensen para un momento en el cuarto mandamiento. Debemos honrar el sábado, el día del Señor, y guardar su santidad. Dios ha hecho un día santo. Le ha dado a este día santidad. Es separado, distinto, consagrado para mí, dice Dios. Un día digno de honor que debemos guardar, dice Dios. Honrar y guardar. Este día es digno de honor, honralo. Digno de ser guardado, guárdalo, dice Dios. Si a nosotros el día del Señor, ahora el domingo, si a nosotros pierda su valor, no vamos a guardarlo, porque a nosotros no es honroso, no tiene honor, no tiene valor. Si el día pierde su valor en nuestra mente, vamos a despreciar, vamos a desguardarlo, quizás no a propósito, pero esto sí pasará. Entonces, el día del Señor hay muchas cosas más importantes que la casa del Señor y el pueblo del Señor y la palabra del Señor. Esta persona no se aleja de la iglesia a propósito porque rechaza la iglesia, pero esta persona sí se aleja de la iglesia porque la iglesia ha perdido su valor y el día del Señor ha perdido su valor. Porque el fútbol americano o el fútbol o no sé, una fiesta de cumpleaños o no sé, muchas cosas son más importantes que la santidad del día del Señor. Y así nosotros apagamos el espíritu porque el día y el lugar y los medios que el espíritu usa para cultivar y producir su fruto a nosotros no son tan valiosos, no tienen valor a nosotros. Así apagamos el espíritu. Esto aplica mucho más a nosotros que punto número 2, rechazamos los medios. Yo sé que ustedes no rechazan los medios porque están aquí. ¿Cómo entonces, punto número 3, para concluir, cómo cultivamos un amor más grande para con lo que el Espíritu produce, es decir, la iglesia y su vida? No queremos despreciar y así olvidar los medios usados por el Espíritu para producir su fruto. Queremos cultivar entonces un amor más grande para con lo que el Espíritu produce. ¿Cómo lo hacemos? Pues por lo menos 2 cosas. Número 1, si el Espíritu produce la verdad, la santidad, la paz y el orden, debemos refrescar en la mente, en el corazón. Debemos ser recordados de que esas cosas son preciosas e importantes. Ama la verdad, porque es la verdad de Dios. Ama la santidad, porque es la santidad de Dios. Ama la paz, porque es la paz de Dios. Ama el orden, porque es el orden de Dios. Y esas palabras en corchetes de Dios son los más importantes. Si yo soy un entrenador en un gimnasio, yo te voy a dar órdenes. Hagan estas cosas, coman estas cosas, no coman estas cosas. Yo voy a formar tu vida en muchas maneras. Y eso no es malo. Pero tú estarás más dispuesto a hacer estas cosas si entiendes el valor de lo que yo te estoy dando o mandando. Si tú ves, voy a perder peso, voy a ser más fuerte, voy a ser más saludable, vas a entonces obedecer esos mandatos de ejercicio y salud. Nosotros debemos recordarnos de que es la verdad de Dios. La verdad es buena y preciosa y pura. La santidad de Dios es buena y preciosa y pura. Hay valor, dignidad en esas cosas. Si amamos la verdad,
si amamos la santidad, si amamos la paz, si amamos el orden, entonces no vamos a apagar el espíritu, ni vamos a permitir que nuestro hermano apague el espíritu. Vamos a cultivar el espíritu en la iglesia para que crezcamos todos en el fruto del espíritu. Vamos a andar en el espíritu, como dijo Pablo en Gálatas 5. Segundo y finalmente, ¿cómo cultivo un amor más grande para con lo que el espíritu produce? Es decir, la iglesia y la vida de la iglesia. Ama el Cristo quien te dio su espíritu. Ama el Cristo quien te dio su espíritu. En la epístola a los Hebreos, el autor dice que debemos provocarnos los unos a los otros a buenas obras. Y nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, así estamos cultivando la santidad, no estamos dejando de congregarnos. Y luego también nos dice, con la mirada hacia Jesús, Él quien fundó nuestra fe y quien llevará a la consumación a nuestra fe. Él quien fundó nuestra fe también terminará nos guiará hasta el fin. Entonces, todo eso acerca de amar la verdad, la santidad, la paz y el orden, tiene un fundamento. ¿Qué es o quién es? Jesucristo. Y si amamos a Jesucristo, vamos a decir, Él nos dio su espíritu. Él nos dio su espíritu para que entendamos la verdad, para que practiquemos la santidad, para que vivamos en la paz y para que tengamos orden. Si yo amo a Jesucristo, amaré al Espíritu quien nos dio y amaré a lo que produce este Espíritu. Todo empieza con el amor para con Jesucristo. ¿Por qué amamos a Jesucristo? Nosotros nos amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Él se dio a sí mismo en amor. Mirad cuál amor el Padre ha dado a nosotros en Jesucristo. Somos los hijos de Dios porque Jesucristo voluntariamente se sacrificó en la cruz. Él vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta y así nos salvó. Y nos salvó para ser un pueblo precioso, para ser un pueblo santo y puro. Y nos dio su espíritu para ayudarnos a ser este pueblo, quien debemos ser. Debemos entonces ser hijos obedientes, una esposa buena para Jesucristo. Debemos sujetarnos a nuestro marido Jesucristo y vivir en sujeción a Él, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos en este peregrinaje hacia el cielo, hermanos. Entonces les animo a amar más a Jesucristo y así amarás más a su Espíritu y a su iglesia y a la verdad, la santidad, la paz y el orden, todos producidos por el Espíritu Santo. No, ahora al visitar el tiempo de los tesalonicenses y sentarnos en su congregación, cuando el pastor lee la epístola y Pablo dice, no apaguen el espíritu, cuando los demás hacen esto, nosotros también vamos a decir, sí. Oremos, hermanos.